En países como Perú existe la figura de la Defensoría del Policía, alojada en este caso dentro del Ministerio del Interior, y su función principal es velar por la protección de los derechos de los y las policías al interior de la institución policial, y que tiene mucho que ver con algo que se ha enunciado la mayoría de las veces de mala manera, pero que no deja de ser cierto, y es que determinadas situaciones también se constituyen como una vulneración de derechos humanos de parte del Estado chileno hacia los y las policías que cumplen sus funciones. Entonces, ante esta vulneración de derechos eventual de parte del Estado chileno, por ejemplo, al no proveerles de las condiciones adecuadas de alojamiento y alimentación ante determinados servicios, o de malas prácticas durante los procesos de formación, como han sido denunciados recientemente, pero también respecto de estas situaciones que tú planteas en las que un subalterno se ve la obligación incluso de incurrir en actos reñidos con la norma por obedecer una orden. En estas circunstancias operan estas instituciones, organismos tipo Defensoría del Policía. ¿Le ves tu utilidad para el caso chileno? ¿Consideras tú que esta es una instancia relevante, necesaria, con esta denominación u otra? Por supuesto que es relevante. Sin embargo, tengo algunas complicaciones al momento de operacionalizar esto. Porque una persona que vulneró los derechos humanos, que es lo más importante hoy día y es lo más recurrente el último tiempo, eh, ¿cómo se le explica a la ciudadanía de que con los propios recursos eh, donde todos aportamos, ¿cierto? Como ciudadanos, somos los que estamos protegiendo eventualmente a alguien que vulneró los derechos humanos o cometió un delito? Porque esta defensoría policial tendría que abarcar todo el espectro de situaciones en las que un policía, en un procedimiento determinado, etcétera, está involucrado. Entonces, yo creo que es necesario, pero hay que buscar otras fórmulas en términos de que no sea cuestionada la función policial ni las decisiones que se toman en este contexto. Quizás podría existir, pero por un ente civil que preste ese servicio y que cada 2, 3 años, ¿cierto?, se tenga que licitar, y esto financiado con el recurso de nosotros, porque sería una especie de seguro en el ámbito jurídico, ¿cierto? Eh, y eventualmente administrativo, eh, para la defensa eventual cuando estoy involucrado en un hecho determinado. Creo que tiene que existir, pero se tiene que pensar muy bien de cómo implementarlo. Porque justamente el carabinero queda en una situación de indefensión frente a situaciones que le afectan en el ejercicio de la actividad policial. Es muy necesario. Sí, mi preocupación principal va respecto del estado de indefensión, justamente, en el que eventualmente se encontrarían algunos funcionarios o funcionarias, pero principalmente respecto de la propia institución de Carabineros. La responsabilidad que le cabe a la institución respecto de determinadas situaciones, como tú señalas, en las que se ven involucrados estos funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, Claro, ¿verdad? Tenemos el caso específico del mal uso de las armas antidisturbios, las que lanzan las balines, ¿no? A, El, balines, ya. ¿sí? El mal uso de las armas que ha ocasionado, ¿verdad? Tú lo señalabas, un número muy importante, cerca de 500 daños oculares, parciales y algunos totales. Quien utilizaba el arma es un instructor, estoy hablando, ¿verdad?, de Santos, es un instructor en el uso del arma. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la propia institución, más allá de la responsabilidad individual, la responsabilidad de la institución, cuando el instructor incurre en el mal uso? ¿Qué se le puede pedir a quienes han sido formados? Porque han sido mal formados en este sentido, ¿no? Debiéramos suponerlo. Exacto. Bueno, la pregunta yo la extiendo un poco más. ¿Cuál es la supervisión civil
frente a eso, porque para algunas cosas, ¿cierto? La institución queda completamente sola y aislada, como este caso en particular que tú me planteas, y no hay pronunciamiento de aquellos que sí son responsables, y son responsables políticamente, porque el hecho de no tener una buena formación es responsabilidad institucional, por supuesto, porque asumió ese rol, pero sin supervisión alguna. El hecho de cómo se están realizando las especializaciones, en este caso fuerzas especiales, que hoy día cambió el nombre, pero sigue siendo fuerzas especiales, ¿ok? Em, ¿Cómo está instruyendo? Claro, responsabilidad institucional, pero ¿y la responsabilidad civil de esto? Hoy día se pierde. Y la pregunta es, ¿hay o no responsabilidad civil? Y la respuesta es que efectivamente hay responsabilidad civil, pero hoy día se radica solamente en carabineros. Entonces se deja solo a la institución para enfrentar este tipo de cuestionamientos, ¿cierto? Y críticas. Pero si hay una responsabilidad civil, sería, y me parece sería muy distinto, porque esa responsabilidad civil también tendría que ver con que se haga la cantidad de prácticas suficiente en con las distintas armas. La pregunta es, ¿cuántas prácticas del uso del arma de fuego se hace en un carabinero? ¿Cuánto tiempo dura y en qué consiste? Y la verdad es que debería ser, personalmente creo que debería ser muy mayor a lo que hoy día se hace. No, sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo absolutamente contigo respecto de la importancia de asumir la responsabilidad política civil en todas estas situaciones que se vienen presentando recientemente. Cuando se trata de un instructor en el uso del armamento que se encuentra imputado por el inadecuado uso del armamento con consecuencias de la ceguera de una persona, creo que definitivamente estamos ante un Estado de Chile que íntegramente es responsable de tener a un instructor que instruye mal y que esa mala instrucción la refleja en su propia actuación. No me cabe la menor duda de que aquí estamos frente a una... y que no puede quedarse la responsabilidad penal en un puro individuo. Es decir, si queremos construir una policía moderna y democrática, necesitamos asumir que más allá de las responsabilidades personales, hay diferentes niveles de responsabilidades de mando, de responsabilidad institucional, pero también la responsabilidad del Estado, porque ha sido bajo su alero que han sido formados y se ha reproducido, ¿verdad?, una formación específica, en este caso, en el uso de un cierto tipo de armamento, que además no vemos en otros países. Hace un par de semanas, en el caso de México, fue muy cuestionado el uso aislado de bombas lacrimógenas para dispersar una manifestación. Nosotros ya lo tenemos absolutamente naturalizado. O sea, aquí nos preguntamos cuántos cientos se utilizaron, ¿verdad? Y no parece haber un cuestionamiento tampoco de parte del Ejecutivo a ese respecto, toda vez que lo que hemos venido viendo es un incremento en los últimos 2 años de la adquisición de ese tipo de armamento y de otro, y de equipamiento, voy a decir en términos generales. Y ya que estamos por esos lados, Gonzalo, eh, hablemos de derechos humanos. ¿Cuáles crees tú que han sido los déficits? ¿Tú tienes una experiencia importante en ese tema? ¿Cuáles creen que han sido los déficits en materia de derechos humanos en Carabineros y cómo superarlos? Porque no quiero que nos quedemos en el diagnóstico, quiero que vayamos siempre hacia cómo superamos esos déficits de aquí en adelante. Bueno, los déficits son de conocimiento público, en términos de un uso excesivo e inapropiado de la fuerza. Y cuando hablo de la fuerza, es el uso de estas armas, ¿cierto?, en determinadas manifestaciones, en circunstancias que pudo haber sido empleado otro medio o simplemente no haberlo empleado porque no era necesario. ¿Ok? Em, Me parece fundamental, y voy a volver al tema de supervisión y control. Tiene que ser otro ente el que fiscalice y controle, ¿cierto?, la actuación policial. La actuación policial debe estar muy normada, muy reglada respecto a qué hacer y qué no hacer en determinadas circunstancias. Debe existir cierta flexibilidad, además, para aquel oficial o suboficial a cargo de un lugar, sector determinado, para tomar decisiones
diferentes a las que se están ordenando en otro sector, porque la realidad, las circunstancias es diferente. Entonces, cuando generamos un poco más de libertad en la toma de decisiones, pero una libertad en un ambiente muy normado, lo que se debe, lo que no se debe hacer, obviamente va a generar cambios. ¿Cómo hoy día enseñamos los derechos humanos? La verdad es que para enseñar derechos humanos tiene que ser una persona, primero, que tenga conocimiento y formación en derechos humanos. No se trata solo de hacer un curso y posteriormente sea un instructor o sea un profesor en materia de derechos humanos. El tema va mucho más allá que eso. Eh, yo respeto los derechos humanos no por temor a la sanción, ya sea administrativa o penal, que pueda acarrear una conducta determinada. Yo respeto los derechos humanos porque sé que son fundamentales e importantes, son parte de la dignidad humana, y eso es lo que se tiene que incorporar en este policía, en este futuro policía, en el actual policía. Saber de que es parte de la dignidad humana y se tiene que respetar por el solo hecho de que así es. No hacer consideración a que, por esto me pueden sancionar o me pueden dar de baja. No, esa es una consecuencia. Lo importante es el respeto a la persona. Es tener la empatía suficiente para saber de que un golpe, una, una lesión generada a una persona es dolorosa, va a traer más consecuencias, va a tener efectos económicos eventualmente. Ponerme en los zapatos de la otra persona para saber de que mi actuación también tiene que ser moderada y tiene que ser justa de acuerdo a las circunstancias. Eso es lo que tenemos que incorporar en la formación y hacerla más casuística, entregar elementos y hacer análisis de aquellos hechos en los que hemos sido testigos. Yo me acuerdo de un procedimiento que ocurrió en el aeropuerto, donde una persona que hacía servicio de Uber, al ser controlado por un policía, al no querer identificarse, el carabinero lo único que hizo fue colocarse frente al vehículo y el conductor partió. Obviamente, en esas condiciones, circunstancias, podríamos relatar, ¿cierto?, un cuasi homicidio, porque le echó el auto encima al carabinero. Pero vamos más atrás. Este es un tema administrativo. Tenemos la patente de un vehículo. ¿Cómo frente a una fiscalización que tiene un carácter administrativo porque es una multa, ¿ok?, un policía haga uso del arma de fuego? Eso no se entiende. Aquí ni en ninguna parte. Y de hecho tuve la oportunidad de hablar esto con algunos policías que estaban en Chile, de otro país. No voy a decir porque me pidieron en ese momento, cuando hicimos el análisis, que me reservara cierto su procedencia, porque están acá como agregados policiales. Y dentro de ese análisis, obviamente, se presentó el tema y lo recuerdo y lo replico de la misma forma. Es una fiscalización de corte administrativo. ¿Cómo una fiscalización solo de corte administrativo hace de que un policía haga uso del arma de fuego? En mi país esto no pasaría. Y no pasaría, ¿por qué? Porque tengo la patente del vehículo y por la patente del vehículo igual puedo llegar al individuo. Y hubiésemos evitado una persona herida a bala y eventualmente otras personas heridas a bala si el funcionario hubiese apuntado mal. Hubiesen sido eventualmente los pasajeros o otra persona. Entonces, eso es lo importante, saber dónde, cuándo y cómo. Saber las consecuencias del uso de un arma en términos por el daño, no las consecuencias a mí, el daño que puedo producir al momento de hacer algo de manera errónea. Sí, porque efectivamente el caso que tú refieres, no habían elementos que hicieran presumir a ese carabinero de que más allá de una falta administrativa se estuviera en la comisión de un delito. No es que se había dado a la fuga y presumiblemente llevaba un arma o el vehículo coincidía con uno que se había visto involucrado en un delito anterior, ¿verdad? No habían otros elementos, como tú señalas, el vehículo iba incluso con pasajeros. Entonces aquí parece que lo que hay es una sobrereacción ante la negativa de identificarse, reacciono como en el caso más extremo, y lo más extremo es ponerme frente al vehículo y sacar el arma.
¿verdad? Hay una escalada, una especie de escalada de la violencia, no parece verse una capacidad efectiva de administrar conflictos de manera adecuada al nivel del conflicto al que estamos al frente, ¿verdad? Y esto me lleva un poco, un colega y amigo nuestro me preguntaba si yo realmente lo creía y creo que sí, quiero preguntártelo a ti. Um, Se ha hablado bastante eh, de que esta lógica muy propia de la doctrina de la seguridad nacional, del enemigo interno, ha permanecido anclada en Carabineros. Esta lógica del enemigo interno que hace que el Carabinero se pare frente a la ciudadanía, particularmente en contexto de manifestaciones sociales, con este antagonismo del amigo-enemigo. Los carabineros son mis amigos, los manifestantes son mis enemigos. Y yo se lo he escuchado a un general en una conferencia que están, unos seminarios que están disponibles en YouTube, que justamente se llamaba La indefensión de carabineros, en que señalaba que el carabinero que está ahí conteniendo una manifestación tiene, donde hay 10.000 personas, tiene potenciales 10.000 enemigos al frente, a un general en retiro, haciendo afirmaciones de este tipo. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿qué opinas tú respecto de si efectivamente o qué tan instalado está o en qué sentidos, en qué medida una mirada desde la institución y de sus funcionarios hacia una ciudadanía como un potencial enemigo al que hay que enfrentar, ¿verdad? Muy en esta lógica de la doctrina militar, como señalaba anteriormente. Bueno, voy a recurrir al inicio. Cuando alguien decide ser carabinero, y la gente que yo conozco y gente muy cercana lo hacen por realmente tener ese espíritu de servicio, de entregarse a la comunidad, querer generar un beneficio a la sociedad. ¿Okay? El problema está en quién está otorgando, dando las órdenes frente a una manifestación. Porque es precisamente aquella persona la que hace de que el personal actúe de una u otra forma, sin la capacidad de poder tomar una medida diferente a la que se está disponiendo a nivel central. Y es por eso, me imagino, que eventualmente hay dos generales con la investigación que hizo la Contraloría que se les pidió una medida administrativa a dos de los tantos generales. Y es precisamente porque ellos dejaron de hacer o eventualmente dieron órdenes inapropiadas al contexto en que se estaba produciendo o se estaban produciendo las manifestaciones. Los carabineros, créeme que tienen ese espíritu de servicio. Desafortunadamente, hay algunos mandos que toman decisiones erróneas y llevan a la institución a un cuestionamiento de la comunidad. Pero los carabineros en sí, la mayoría, son personas muy decentes, muy buenas, que quieren lo mejor para todo el mundo. Todos son papás, son hermanos, son hijos, son nietos. O sea, no podría yo imaginar de que la institución ve al otro como un enemigo. ¿Mm? Pero, insisto, tiene que ver mucho con quién otorga las órdenes, quién está a cargo de los dispositivos para actuar de una forma determinada. Pero todo esto se solucionaría si el ente político se involucrara en los procedimientos, porque hoy día solo deja la institución. Y ahí la pregunta también surge en términos de cuál es la necesidad de tener tantos generales, porque los generales no son operativos. Quienes son operativos son los coroneles. Entonces lo que nos interesa a nosotros es tener coroneles, no generales. A lo mejor lo que importa es hacer un reemplazo de generales por estos civiles. La verdad es que son millones de fórmulas. Yo lo estoy planteando como una suerte de alternativas varias. O no eliminarlos a todos, pero sí incorporar al ente político en las decisiones. ¿Mm? Y recalcar de que Carabineros no ve a la civilidad como un enemigo. En la mayor parte de los casos, pueden haber situaciones que yo obviamente desconozco, pero también hay que hacer un poco de historia. O sea, Carabineros en el gobierno, en la dictadura, fue parte del gobierno. Tuvo una formación y mucha gente, de esa gente antigua, siguió con los años
perseverando en la misma idea y eventualmente contaminó a algunos subalternos, contaminó a alguna gente cercana con el mismo pensamiento. Pero creo que ha pasado bastante tiempo y si existe eso, debe ser lo mínimo. Y espero que así sea.